cristología es lo que pude entender en el resumen, que habla sobre el origen de Cristo y verdaderamente en qué se especifica la cristología, porque hay otra palabrita que la comparamos con, en el libro se compara como hermenéutica. Y hermenéutica del Antiguo Testamento. Sí, se compara entonces a decir, o sea, se varía, es que es cristología y cristotelismo, algo así. Sí, cristotelismo. Ya, entonces esa es la que confunden, se confunden muchas veces, entonces por eso nos especifica desde el origen de Cristo hasta ver todo lo que se relaciona con Cristo. Porque como dice, Cristo viene relacionado, se nombra el nombre de Cristo desde el Antiguo Testamento, sí, para traerlo al Nuevo Testamento. Desde ahí ya viene, dice uno, procediendo de aquel nombre. Y no se puede, dice, omitir. La palabra es omitir, no se puede omitir. Dice, hablar de Cristo en el Antiguo Testamento porque desde ahí ya viene planteado, prácticamente. Claro. Amén. Otra hermana que me dé también un pequeño resumen hablado. Sin temor. Ajá, sí. Cristología. Lo que entendiste del resumen de Cristo. Cristología, cristotelismo. Cristotelismo. Hermenéutica habla de él. Ese es el Nuevo Testamento. Bueno, va a hablar sobre la actitud noble. Dice que la terminología debe definirse desde el principio para garantizar la integridad del enfoque hermenéutico. Sí. Ya, y dice que busca encontrar a Cristo en cada pasaje, en cada texto bíblico. Sí. Del Antiguo Testamento, y que el cristolenismo sostiene el Cristo, que es el enfoque principal de su interpretación. O sea, es una más seria interpretación, texto por texto donde habla exclusivamente de Cristo. El otro, en cambio, enfoca a Cristo en cada texto, desde Génesis 1 por uno. Sí. Ya. Entonces, en el enfoque que estamos nosotros estudiando, cristotelismo, el que puso esa palabra, o el que fue ideólogo de esa palabra, se llama Peter Enns. En el 2003 dice que él ideó esa palabra para dar a entender que se debía de estudiar a Cristo de una forma seria en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque cuando los apóstoles predicaron a Jesucristo, no lo hicieron en base al Nuevo Testamento porque todavía no existía. La mayoría de los historiadores bíblicos están de acuerdo de que los evangelios fueron escritos cuando ellos eran ancianos. Por eso es que todo lo que ellos escribieron fue el Espíritu Santo que les recordó. Lo maravilloso de todo es que ellos estaban distantes, no estaban juntos cuando escribieron los evangelios. Ellos estaban miles de kilómetros a distancia cada uno de ellos. Y cada uno de ellos escribió un evangelio que tiene similitud con otro, y eso es lo fascinante, ¿no? Nunca se pusieron de acuerdo en escribir algo igual o parecido, porque ya eran ancianos y escribió uno por un lado y a miles de kilómetros, otro por otro lado. No se sabe en qué tiempo escribió cada uno, pero escribieron el Antiguo Testamento basado en la evidencia vivida de ellos, ¿no? Ellos vieron, ellos fueron testigos y ellos escribieron lo que vieron, lo que escucharon. Amén. Todo lo que experimentaron. Entonces, son testigos directos de lo que pasó. Pero como ellos predicaban a Cristo entre los judíos y los gentiles, lo predicaban a través del Antiguo Testamento, que para el tiempo de los apóstoles ya el Antiguo Testamento era conocido en muchos lugares
del mundo de ese entonces, el Imperio Romano. ¿Ya? Se conocía bastante, tanto en arameo como en griego, porque el arameo lo leían más los árabes y los pueblos que eran descendientes de los árabes. ¿Amén? Y el griego era para esa gente que era culta, que le gustaba pues leer algo bien trazado, bien escrito. Todo eso fue maravilloso porque imagínense hombres rudos que no sabían de gramática, no sabían de oraciones, ni de verbos, ni de nada de esas cosas, más sin embargo ellos escribieron los evangelios sin errores de escritura ni nada de esas cosas. Amén. Eso es lo fascinante. Por eso es que la Biblia es algo fascinante cuando uno la ve desde varios enfoques. Amén. No solamente el ateo o el incrédulo o el que se cree más inteligente que Dios mismo ve la Biblia como un simple libro, pero el que estudia la Biblia se da cuenta de su trasfondo milagroso. Amén. Porque el Espíritu Santo les reveló muchas cosas. Imagínese usted, cuando ya tenga 70 años, ¿usted se va a acordar de todo? No, va a tener lagunas cerebrales. Va a sufrir de laguna. Le van a preguntar algo y usted dice, ¿y qué dije ahorita? No. ¿Y dónde es esto y acá? Yo no. Como mi abuelita nos retaba a nosotros, oh, dejé mi lente y lo cargaba en la cabeza. Y nos daba una repelada. Y no nos dejaba hablar hasta que al último decía alguien, pero lo tiene en la cabeza. ¿Y por qué no me dice que lo tengo en la cabeza? Amén. Entonces, ancianos, el Espíritu les recordó para que ellos sin ningún error puedan escribir lo que ellos fueron testigos, ¿no? Porque unos fueron testigos de unas cosas, otros de otras cosas. Como la transfiguración, no fueron los 12 apóstoles testigos de eso, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron testigos de la transfiguración? Uno de ellos era Pedro. ¿Cuál era el otro? ¿Se recuerda? Eligió Jesús 2 apóstoles, ¿no? Los llevó y se transfiguró delante de ellos. ¿Amén? Pero uno de ellos fue el que escribió la transfiguración, no fueron los dos, solamente uno escribió, aunque los dos fueron testigos. ¿Sí, Juan? Amén. Entonces, el cristotelismo nos hace entender que podemos encontrar a Cristo, pero no en cada palabrita del Antiguo Testamento, sino en ciertos pasajes proféticos y también históricos. Por ejemplo, ¿dónde aparece Jesús en Josué? La misma palabra Josué es el hebreo de Jesús, el hebreo antiguo de Jesús. Amén. Ya vemos a Josué haciendo recuperar al pueblo, conquistando la tierra prometida. ¿A quién Jesús va a darle la tierra prometida o el reino prometido? A su pueblo, pues. A los que están ahorita luchando en esta tierra. Les ha prometido el reino mesiánico, donde estaremos el pueblo de Dios. Y esa es la comparativa con Josué. Amén. Su lucha y mi lucha es para conquistar ese reino. En el tiempo de Josué tenían que luchar para conquistar Canaán, la tierra que Dios les había prometido. ¿Sí me deben entender? Amén. Entonces, en todos los libros del Antiguo Testamento, en ciertos pasajes, siempre aparecerá nuestro Señor Jesucristo. El problema es que como nosotros no somos judíos, no estamos empapados de lo que ellos dicen la Torá del Antiguo Testamento, porque ellos la estudian a profundidad. Entonces, por eso es que ellos, siendo judíos, podían ganar para Cristo otros judíos, haciéndoles entender por medio del Antiguo Testamento que Cristo o Jesús era el Mesías esperado. Amén. ¿Cómo lo hacían? Es algo que no entendemos muy bien todavía, porque vaya usted a predicarle pues a un
israelita la palabra de Dios. Aquellos que creen en la ley de Moisés, vaya usted pueda predicar para ver si no le caen a piedra. A piedra le caen. Allá es prohibido pararse a predicar en una calle como aquí, que uno sale con el parlante y predica, ¿no? Allá no se puede. Hay libertad religiosa, pero esa libertad religiosa tiene ciertos límites. ¿Ven? ¿Sí me entienden? En todos los sectores, no hay judíos seguidores de Cristo y judíos de la En Torá. todo, porque el hecho de que Israel sea un pueblo de Dios, elegido por Dios, no significa que allá todo el mundo hace lo que quiere tampoco. Por ejemplo, los católicos allá tienen su iglesia católica, pero hay ciertas cosas que les permiten y hay ciertas cosas que no les permiten. En Semana Santa les permiten sus procesiones. No sé, porque no he investigado. No he investigado yo si ellos salen con santos cargándolos o no sé. El católico tiende a la Torá, tiende a la Torá, el Antiguo Testamento, cosas Claro. ¿verdad que sí? Claro. Pero usted ya sabe que en la Iglesia Católica el estudio teológico es muy diferente al nuestro. Más ellos apuntan a la idolatría y ellos tratan de convencer al pueblo de que está bien adorar ídolos, buscando y rebuscando en toda la Biblia. Ellos siempre sacan por ahí algo para darle razón a la persona y que no se sienta mal. Así es la cosa. Sí, porque aquí en el libro que usted nos mandó a estudiar dice que en algunos pasajes del Testamenio habla del origen del ¿cómo es? Del cristotelismo. Una palabra enredada, cristotelismo. Cristotelismo habla de que en esos pasajes neotestamentarios está desde ya está Jesucristo y no hay un hueco, no hay un vacío y mucho más en todos los pasajes del Estado Cristo identifica. Y en algunos nombres de en los nombres de los profetas. ¿Se acuerda qué significaba el nombre de Elías? ¿Qué significaba el nombre? ¿Ah? Elías era un mensajero de Dios, ¿no? Si no me equivoco, creo que Elías significa Dios me salva. ¿No? ¿Quién viene a salvar? Jesús. Por eso es que a Jesús lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero la diferencia está, así como les repito, no es en cada palabrita, sino en ciertas partes donde se encuentra. Amén. Yo cuando estaba leyendo la Biblia, si no me equivoco, en el libro de Sofonías, creo que era, en el primer versículo donde decía, hablaba sobre el que lleva el mensaje de paz. Bendito los pies de aquel que lleva el mensaje de paz y está en la montaña. ¿Quién estaba en una montaña? Era Jesús, pues en el monte de Olivo. Sí. Él llevaba el mensaje de paz. Entonces aparece, pero si uno lee así nomás a la carrera, no lo entiende. Porque uno de repente lee la Biblia como un concepto histórico, No lo identifica. pero si uno lo lee la Biblia como para uno, para alimentarse, uno trata de entenderla, leer la profundidad. ¿Ven? Entonces, no importa si yo me demoro una semana leyendo el mismo capítulo, la cosa es que lo entiendo bien. Amén. Una cosa es entender bien y otra cosa es simplemente leer por leer. Entonces, muchos cristianos cometen ese error. Vienen a la iglesia, pero solamente leen la Biblia como una revista. Esa es la gran verdad. Ya leyeron, Señor, mira, ya leí la palabra y ahí quedó la Biblia guardada. Pero ¿qué leyó? Ni se acuerda. ¿Sí o no? Ni se acuerda qué leyó. Cuando el Señor dice que hay que meditar, o sea, hay que ponerse uno a pensar y a razonar sobre lo que leí, ¿no? ¿Qué fruto trae a mi vida? ¿Qué me quería decir el Señor aquí? ¿Amén? Se puede decir que la palabra revelación, que tenga revelación, que nos revele lo que quiere decir. A través de... Por ejemplo, hay una diferencia entre Cristo y los reyes. Los reyes solamente son ungidos. Pero la palabra Cristo significa Él con E mayúscula. Él ungido. Cristo, Él ungido. ¿Y por qué Él con mayúscula?
porque él en hebreo significa Dios. Dios lo ungió. El ungido o el ungido por Dios. Amén. Él en hebreo. El ungido, él, Dios. Significa Dios. Amén. El ungido, Dios lo ungió. O ungido por Dios. Es el único, por eso es que para los rabinos era una palabra que les enojaba. Él no puede ser el Cristo, o sea, él no puede ser un hombre ungido directamente por Dios, porque no había hombres ungidos por Dios, todos eran ungidos por los profetas, amén, los reyes, por los sacerdotes, pero ninguno era ungido directamente por Dios, ninguno. Entonces eso era como una blasfemia, ¿no? ¿Cómo va a ser un hombre ungido por Dios? ¿No? ¿Qué tan grande puede ser para que Dios mismo venga y lo unja? Entonces, todas esas preguntas. Entonces, todo eso causaba entre ellos discusión y rebeldía sobre Cristo. Pero sabes que cuando uno se profundiza en la Biblia, uno se da cuenta también que había mucha hipocresía. Porque muchos de los líderes religiosos sí se daban cuenta que en Cristo se presentaba un aspecto totalmente diferente que jamás habían visto en ningún profeta, en ninguno. Porque el profeta venía y daba la palabra de Dios, o daba una señal, pero no era cada rato, ¿sí o no? No era cada rato. ¿Cuántas veces hizo milagros en su vida el profeta Elías? 7, en todos los años de vida que tuvo. ¿Cuántos milagros hizo el profeta Eliseo cuando vivió? 14. En todos los años, y el último fue cuando ya estaba muerto. Amén. O sea, hizo 13 mientras estaba vivo y uno cuando ya estaba muerto. 14. Él dijo un doble espíritu, ¿no? El doble espíritu de Elías. O sea, hizo doble milagros. ¿Y cuántos años vivieron ellos? O sea, ustedes pónganse a pensar que durante todos esos años, ¿no? Hicieron solamente el uno 7 y el otro 14 milagros. ¿No? Es como que uno siendo cristiano crea en el poder de la fe. Y yo le cuento a ustedes que cuando recién era cristiano, el Señor me usó para sanar a una persona que tenía de repente cáncer. Y después de 10 años, otra vez le converso que el Señor me usó para sanar a otra persona, ¿no? De otra enfermedad. Y ya cuando estoy ancianito, otra vez digo que el Señor me usó. ¿Cuántas veces? Solamente 3 veces. Entonces la diferencia era de que Cristo solamente en 3 años hizo milagros, maravillas y señales sobrenaturales tan grandes y en tal cantidad que el mismo apóstol Juan dijo que si se escribieran libros de todo lo que él hizo, no podríamos llenar una biblioteca, ¿no? Porque Cristo hacía milagros todos los días, no era un solo día, sino todos los días, y ahí estaba la gran diferencia, y ahí estaba el temor de los políticos, porque los fariseos eran políticos, los que estaban en ese momento eran políticos. ¿Ven? A ellos más les convenía la estabilidad con Roma y sus beneficios, que se levante un hombre justo que quiera cambiar a la nación de Israel. ¿Sí me entienden? Amén. Porque ellos querían una nación rebelde para sacarles plata, pues. Para sacar todo lo que podían sacar. Les convenía que la nación sea rebelde, no pacífica, no que se sujete a Roma. Amén. Porque si sujetaba a Roma voluntariamente, ellos incluso corrían el peligro de que vengan los romanos y pongan un sumo sacerdote romano mismo, y ya no judío. ¿Se da cuenta? Entonces ellos peleaban solamente intereses, por eso es que no les importó si Jesucristo era o no una divinidad, sino que simplemente se peleaban y intereses nomás. Y toda la vida en la humanidad ha pasado eso. Ahorita tenemos un poco de candidato a la presidencia, ¿no? También ellos se pelean intereses. De ahí que uno se vuelva fanático, que este es el hombre, eso es falso. Todos sin excepción. Yo ya tengo años desde que era pequeño, yo veía cómo robaban. Y toda la vida ha sido ese cuento. Toda la vida
y siempre el que gana va ganando con un eslogan. No, pan, techo y empleo y después el que termina, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Con hambre. Decía uno, ofrecieron pan y no dan. No. Y después. Y se ofrecieron techo y no han hecho. Y el empleo, lero, decía. ¿Se da cuenta? Entonces, todos buscan su propia conveniencia. Por eso hay que pedir a Dios en oración que nos guíe. No volvernos fanáticos, porque el fanático es peligroso. Puede volverse idólatra de un hombre. Y eso sí es malo para un hijo de Dios. ¿Ven? O así no sea de un hombre, puede ser de una mujer también. ¿Ven? Gloria a Dios. Vamos a la página 23. La otra palabra que no podían pronunciar es el cristocentrismo, ¿no? Cristocentrismo, donde se encuentra Jesucristo, según los que creen eso, en cada palabrita, ¿no? En cada una de las palabras que usted lee toda la Biblia. Entonces, de repente usted ve que en el Antiguo Testamento dice que mató, ahí no va a encontrar a Cristo. No va a encontrar a Cristo tampoco en la palabra Baal, Astarte, ni nada de esas cosas. Entonces, por eso que a veces hay personas que se llenan de esos absurdos, ¿no? De decir que en cada palabrita encuentran, no, hay que ser centrado, ¿eh? Y el estudio centrado justamente es el cristotelismo. Página 23 dice: a diferencia del cristocentrismo, que busca encontrar a Cristo en cada pasaje del Antiguo Testamento, el cristotelismo sostiene que Cristo es el enfoque principal de su interpretación para los autores del Nuevo Testamento. Cristo es lo que da coherencia final al Antiguo Testamento. Amén. Vamos a leer un versículo bíblico, ¿no? Vamos a leer, ya les digo, ¿tiene su Biblia? Romanos 1 del 1 al 4. Si no encuentran, no hay problema, yo les digo. ¿Ya? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Ya? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido antes? Retrocede al versículo. El Evangelio de Dios. Amén. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A David le fue prometido que su descendencia o su descendiente tendría un reino interminable. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Amén. ¿Quién es el rey? Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que tiene ese reino interminable que Dios le prometió a David. ¿Amén? Y por medio del linaje de David salió Jesucristo. Bueno, eso nosotros ya hemos leído, ¿no? Libro de Mateo. ¿Y dónde está otra historia del linaje de David? En el libro de Lucas, ¿no? Lucas, Mateo. ¿Amén? Lucas y Mateo. Uno habla del linaje de María y el otro habla del linaje de José. Se cree que el linaje de María es el que cuenta el Evangelio de Lucas y se cree que el linaje de José es el que cuenta el Evangelio de Mateo. ¿Amén? ¿Y de dónde salen esos dos linajes? Pues de dos hijos de David. De Salomón sale el que viene al linaje de José, y de otro hijo de David, si no me equivoco, creo que era Natán,
De ahí sale el linaje de María. ¿Amén? Entonces ambos eran descendientes de David. Según la carne. Según la carne. ¿Amén? Entonces, según su línea genealógica, ¿no? Porque era importante en ese tiempo, hasta el tiempo de Cristo era importante la línea genealógica para comprobar de dónde nosotros hemos nacido o de dónde nosotros vivimos. Eso ya casi en este tiempo no es muy importante, ¿no? Usted no se va a poner a escribir su línea genealógica, ¿para qué? ¿Para qué quiere saber de dónde salió su abuelito, su abuelita, su antepasado? ¿O es que va a escribir un libro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, claro, la línea genealógica de los científicos es hasta el mono. Nosotros no somos monos, somos hijos de Dios. Bueno, hasta ahí llegamos con